En Primera de Reyes habíamos visto que Elías había orado por la lluvia, ¿no? Dice la Biblia que él, primeramente cuando se encuentra con Acab, cuando Elías se encuentra con Acab, le dice Elías a Acab, no va a llover. Pero sin embargo, cuando él luego ora por la lluvia, no declara una palabra, sino dice que va y se arrodilla y empieza a orar para que nuevamente vuelva a llover, ¿no? Y una de las cosas que va a decir la Biblia es que Elías estaba con un criado. Entonces estaba con un criado, ¿no? Y le dice, vete y mira a ver si hay lluvia. Entonces dice que el criado fue y no vio nada. Dice, no hay nada. Y Elías le dijo lo siguiente, vete 7 veces, ¿no? Entonces me imagino que el criado iba, miraba y se volvía nuevamente, y así tuvo que ir 7 veces. Vete 7 veces, le dijo Elías a su criado, ¿no? A veces nosotros también parece que no ocurre nada, ¿no? Vas, ves y parece que no ocurre nada. A lo mejor vas y ves a tu esposo y dices, sí, igual oré por él, sí, igual incluso se puso peor, se enchamucó peor. No sé, tus finanzas, tu cuenta bancaria, ves y parece que no ocurre nada. Pero sin embargo, a la 7ª vez dice que vio una pequeña nube, ¿no? También a Naamán le pasó algo parecido. Le dijo, sumérgete 7 veces, le dijo el profeta Eliseo. Y dice que este siervo a la 7ª vez vio una nube pequeñita, ¿no? Y cuando a lo mejor pasa el tiempo y ves a tu esposo y ya tu esposo medio se puso sensible o medio mencionó a Dios, dice, hay una nube pequeñita, no, huele esa panal de miel y dice, un alma más llegó, y es esa nube pequeña, ¿no? Pero me quería un poquito centrar en el número 7, ¿ok? Lo primero que quiero decirles es que no debemos de caer en supersticiones, ¿ok? Que a veces estamos con las supersticiones y... Ok, el número 7, o sea, todo tiene que ser un equilibrio, ¿ok? No podemos caer en el tema de las supersticiones, pero sí es verdad que los números significan algo en la Biblia. Y por ejemplo, 7 veces Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera en el río Jordán y iba a ser sanado. La Biblia también nos habla que en el libro de Apocalipsis y en Isaías dice que hay los 7 espíritus de Dios, nos habla, ¿no? El espíritu, dice, reposará sobre el Señor, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Dios. La Biblia nos habla también en el libro de Apocalipsis, nos dice que el Señor cuando les habla a las iglesias, eran 7 iglesias. A ver, ¿quién se acuerda de las iglesias? A ver. Esmirna, ok, una. A ver. La de Corintios. Estudiantes de la Biblia. Ok, iglesia de Éfeso, Esmirna ya lo dijo usted, en Tiatira, Filadelfia, la iglesia de la Odisea y Pérgamo y falta, ok, falta y la iglesia de Sardis, la 7ª, ok. Muy bien, de todas estas iglesias, la única iglesia que tenía fuera al Señor era la iglesia de la Odisea. Dice que lo tenían al Señor fuera. Luego de las otras iglesias, el Señor siempre va a mencionar algo positivo de las otras iglesias. Bueno, cada iglesia tenía su pero, ¿no? Que parece que estaba más fría era la iglesia de la Odisea. Ok, luego también, y bueno, esto sí les he compartido, la Biblia nos habla que Pablo escribió una carta a esta iglesia, una epístola, y perdieron la epístola, no se sabe qué pasó. Dice, en la epístola a los Colosenses dice,
envíen esta carta a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, para que la lean allí, y la carta que les escribía a los de la Odisea, que la lean en Colosas. Y esa carta se perdió. Dice, la Biblia nos habla de un rey que le envió Jeremías, le escribió lo que le iba a pasar. Y según lo estaba leyendo, dice que cogió y la encendió a la carta. En ese tiempo no había mechero todavía. La que quemó la carta de Jeremías, este rey. Y luego el Señor le dijo, vuelve a escribir y dile que va a venir más castigo aún por haber hecho eso. En Jeremías. ¿Ok? Entonces el número 7 días el Señor creó el cielo y la tierra. Eso ya lo habíamos dicho. Luego en Apocalipsis también nos habla de las 7 plagas. Ok, una de las cosas que la Biblia nos dice que va a ocurrir es el arrebatamiento. Es algo que ha venido como esa iluminación. Hay personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, pero sin embargo cuando estudiamos la Biblia, el Señor nos da a entender que va a ocurrir algo parecido, ¿no? Como le pasó a Elías. Elías fue arrebatado, dice. Enoc también fue arrebatado. La Biblia dice que Dios hace diferencia entre Israel y Egipto, y que los hijos de Dios no han sido puestos para ira. Y en este último tiempo se ha ido desarrollando, los estudiosos de la Biblia, el Señor les ha traído como esa iluminación, porque eso antes no se hablaba del arrebatamiento de la iglesia. Desde que Israel entra en el escenario, 1949, porque era una de las profecías que debía de cumplirse, Israel entraba en ese último momento, en ese último tiempo, porque el Señor va a decir, cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de ejércitos, dice, prepárense porque su redención está cerca. Y luego también nos da a entender en Mateo capítulo 24 y en los otros evangelios nos dice, uno será tomado, otro será dejado. El libro de Apocalipsis nos dice que de repente el apóstol Juan está teniendo esa revelación, ¿no? Y dice que aparecieron, dice, multitud de pueblos de toda lengua, raza y nación. Y le preguntan al apóstol Juan y le dicen, ¿quiénes son esos que de repente aparecieron en el cielo? Y Juan se queda, dice, no sé, Señor, dime, ¿quiénes son? Dice, estos son los que han limpiado sus ropas con la sangre del Cordero, dice, y han salido de la gran tribulación. O sea, nos da a entender como que algo ocurrió en la tierra y estas personas salieron para el cielo. Y la Biblia nos dice que después de eso vendrá lo que es el juicio de Dios sobre la tierra y se establecerá el milenio. No se habla mucho, no escuchas mucho tú de esto, ¿verdad? Pastores como Alducin, ellos sí se atreven ahí a meterse, pero cuando vas al libro de Apocalipsis es un poquito, no es fácil, ¿no? A veces llegar pero las cosas que entendemos, por ejemplo, el milenio dice claramente que el Señor va a venir y va a reinar durante 1000 años, que los santos de Dios son los que van a gobernar esta tierra. En Israel estará el rey David, ¿ok? Que el diablo va a ser atado durante 1000 años. Y pues nosotros estaremos gobernando. No sé dónde nos enviará el Señor. No lo sabemos, pero durante 1000 años vamos a estar gobernando con el Señor aquí. La Biblia nos habla que va a haber 2 resurrecciones. La primera resurrección, dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y la segunda resurrección, nos habla el libro de Apocalipsis que en la segunda resurrección, ahí los que resuciten en la segunda resurrección, ellos estarán perdidos. Ellos solamente saldrán o se presentarán delante del trono de Dios para ser enviados al lago de fuego y azufre. Eso dice la palabra de Dios. Pero le damos las gracias que el Señor nos salvó. Amén. Y que ahora conocemos todas estas cosas y que tuvo misericordia de nosotros. ¿Ok? Que vendrá el milenio, 1000 años. Después de 1000 años dice la Biblia que Satanás será desatado y vendrá y nuevamente a engañar a la gente. Es que lo tremendo es que Jesucristo va a estar reinando con sus santos y el diablo se levantará y engañará a las personas nuevamente.
Nuevamente se desata otra guerra. La de Armagedón. No, esa es la... Libro de Apocalipsis, por favor, lean los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, ahí lo dice, ¿ok? Luego también el número 7 aparece en el libro de Génesis. El faraón sueña con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. 7 vacas flacas que le interpretó el sueño José. Las 7 vueltas de Jericó. También. Mira que lo estuve leyendo esta mañana, pero no lo apunté. Estaba leyendo lo de Jericó también. 7 envió 7 sacerdotes y dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Ok? Y luego después, Proverbios 6:31 dice: mas cuando el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces. Y por eso oramos por 7. A veces cuando estamos orando, Señor, por 7 nos sea devuelto todo lo que se nos robó. Proverbios 6:31. Y aquí vamos a entrar en la palabra. Primera de Reyes capítulo 19, vamos a leer un poquito ahí. Dice la Biblia entonces que Acab le contó a Jezabel, Primera de Reyes capítulo 19 verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Le contó Reyes 19, 1. Dice, a ver, cátele. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ven, muéstrate acá y yo haré. 19:1. Perdón, esto está en el 18. No, sí. Vale. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Al monte, ahí está bien, ¿ok? Entonces dice la Biblia que Elías, ok, mi traducción dice que tuvo miedo, pero cuando vamos al original no dice que tuvo miedo, dice que él vio el peligro. En Reina Valera también lo menciona así, dice que vio el peligro y Elías tuvo que huir de esta mujer Jezabel. Ya habíamos visto que este demonio aparece en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y una de las cosas que va a decir la Biblia es que Elías estuvo en el desierto y Elías entró en una situación difícil. O sea, había Elías que de repente llega a donde Acab, va al arroyo de Querí, va donde la viuda, hace caer fuego del cielo, ve todo el poder de Dios y de repente entra en crisis Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Y a veces nos ocurre, ¿no? Que estamos bien, las cosas están marchando bien y de repente viene como esa crisis, ese desierto, dice aquí en el verso 4. ¿Okay? Después de todo lo que Elías vivió, vemos este momento que le toca enfrentar a Elías, pero toda esta persecución que Elías tiene es para que se enfoque en Dios. Había vivido tanto Elías, tantas cosas le habían pasado, que parece que se desenfocó. Y la Biblia dice que esta persecución lo que le llevó es a buscar a Dios. O sea, pasó un momento de desierto. Sabemos que el desierto en la Biblia significa prueba. Y dice la Biblia que el Señor lo llevó al monte Horeb.
o el monte Sinaí se conoce en la Biblia. Este es el monte donde Moisés, el monte de Dios dice, o monte Oref, monte Sinaí. Es este monte donde Moisés recibió las tablas de la ley, recibió los mandamientos, donde Dios le enseñó todo lo que Moisés tenía que hacer con el tabernáculo. Recibió instrucciones Moisés, ¿no? Éxodo capítulo 13, por ejemplo, dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oref, el monte de Dios. Allí también es donde tiene la visión de la zarza. ¿Ok? Una de las cosas que dice, antes de que Moisés apacentara al pueblo de Israel, él estaba apacentando, ¿qué dice? Que apacentaba las ovejas de Jetro, de su suegro Jetro. Antes de recibir lo nuestro, primeramente parece que Dios nos prueba en lo ajeno. Vuelvo a repetir, parece que antes de recibir lo nuestro, parece que Dios nos prueba en lo ajeno. El otro día hablaba con una persona, le digo: vente a la iglesia. No, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. A mí me daban a decirle: yo tampoco, yo también tengo 24 horas como tú y saco tiempo para ir a la iglesia. Porque dice la Biblia que si yo no soy fiel en lo poco, entonces no voy a ser fiel en lo mucho. Y me llamaba la atención algo que va a decir un hombre de Dios. Dice: si tú no eres fiel él hablaba del tema de las finanzas, si tú no eres fiel en las finanzas, ¿cómo pretendes que Dios te dé una revelación espiritual que es más grande que? Hablaba del tema de los diezmos, por ejemplo. ¿Cómo puedes pretender que Dios te revele algo más grande si en el tema de las finanzas no eres fiel? Entonces dice la Biblia que ahí en el monte Oref Moisés recibió instrucción. Nuevamente, esto lo que le pasó a Elías, lo que le impulsó fue a conectarse otra vez con Dios, al monte de Dios. Más adelante seguimos leyendo, que vamos a continuar el día viernes. Elías vuelve a recibir instrucción, lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, cuando a veces nos relajamos, puede ocurrir que nos desenfoquemos de lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios quería darle instrucción a Elías para lo siguiente que le tocaba. Quiero decirles que siempre va a haber algo más de Dios. Siempre va a haber un nivel nuevo. Siempre va a haber una nueva instrucción. Dios siempre tiene algo más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Si continuamos leyendo al final, la Biblia dice que Elías se metió en la cueva. Y al final del capítulo Dios le da instrucción, le dice: vete Elías, ahora necesito. Nuevamente se vuelve a conectar Elías, ¿no?, con Dios. Nuevamente vuelve a tener esa confianza, esa claridad, y le dice Dios: vete, úngeme al rey de Siria, me vas a ungir a Jehu, y me vas a ungir a Eliseo, el que te va a sustituir. O sea, esta persecución que tuvo Elías fue para nuevamente reenfocarle, porque parece que Elías se había como desenfocado, y le impulsó hacia el monte de Dios. Y le impulsó para que Dios le diese nuevamente instrucción. ¿Ok? Porque a veces nos ocurre que nos desenfocamos y los problemas y dificultades que puedan venir es para nuevamente volvernos a conectar con el Señor para que nos dé instrucción para lo siguiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, así que aquí voy a cerrar y la continuación el día viernes, si Dios mediante nos permite continuar con este estudio. Oref, el monte de Dios. Entonces es tiempo que vayamos para Oref, que nos movilicemos para Oref. 40 días dice que Elías estuvo. ¿Saben qué dice la palabra? Que una de las cosas que Elías dice es: me quiero morir. Cayó en depresión Elías. Y luego dice que se quedó dormido y vino un ángel y le dio de comer. Y luego se volvió a dormir, vino nuevamente el ángel y le dio de comer. Y dice que estuvo 40 días y 40 noches caminando hacia el monte de Dios. Eso es un milagro.
Eso es a lo mejor algo que no lo podemos comprender en nuestra mente racional. Pero yo les había dicho que el domingo que me tocó predicar en Valencia, habían pasado 21 horas y yo estaba todavía estaba con los ojos así como plato. Estaba con esa adrenalina, cuando leía esta parte yo decía, wow, decía, Señor, fueron 21 horas que estuve en pie y les digo una cosa, y hubiese seguido, yo creo que hubiese seguido despierto, pero como ya era la una de la mañana, pues ya me tocaba meterme a la cama. Y me metí a la cama y estaba así, con los ojos así, de la adrenalina, de todo lo que había vivido ese día, sobre todo de la primera parte del día que nos tocó ahí predicar en Valencia. ¿Ok? Así que al monte de Dios, a Horeb. En Horeb es donde el Señor nos va a dar instrucción. ¿Qué es Horeb? El lugar donde el Señor nos va a dar instrucción, en otras palabras, la oración. Ya está. Y el día de hoy es un culto de oración. ¿Saben que todos los avivamientos se produjeron por oración? Todos los avivamientos se produjeron por oración. Hubo una época en la que estuvieron 100 años, desde que se tiene registros, más o menos, desde 1600, 1500, y todo lo que el Señor ha venido haciendo en todas estas generaciones, si estudiamos, vemos que siempre el Señor ha estado levantando en varios países, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, el único país es España, creo que ahora recién en España está levantándose. Pero hubo una época en la que 100 años decidieron hacer una cadena de oración y oraba cada hora. Durante 100 años estuvieron orando todos los días y cada hora. Digamos, entraban en un cuarto de oración y oraban. Y terminaba ese y entraba otro. Y terminaba el siguiente y entraba otro. 1 hora. Cada persona 1 hora. Entraba y oraba. Entraba y oraba. Estuvieron 100 años así. 100 años duró esa cadena de oración. Y una de las cosas que estoy en el último libro que estoy leyendo, que Dios provocó avivamiento por la oración. Por eso la oración que tenemos en la mañana es súper importante. Las que están ustedes haciendo a las 7 de la mañana es muy importante. Y el Señor irá agregando. El Señor ya me agregó a mí. Un día me quedé dormido. Un día que me quedé dormido me dio un palazo. Digo, no, tienes que ir a la oración. Y ahí digo, sí, Señor, voy a la oración de la mañana. Pero voy el día martes. Y mañana, si Dios quiere, también les estaré acompañando. No quiero recibir otro palazo. Bueno, 7:30. ¿Ok? Bueno. Y con esto finalizamos. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y extiendes tu gracia, Padre amado, sobre nosotros. Gracias por este culto, Señor, de oración y donde también hemos podido compartir un poquito tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos Panalem, bendecimos tu iglesia, Señor. Siempre tienes algo más para nosotros, Señor. Y queremos, querido Padre, Espíritu de Dios, ir a ese monte, al monte de Horeb, donde tú tienes una nueva instrucción, una nueva bendición, querido Padre, Espíritu de Dios, como Elías, para poder, Señor, seguir caminando, Señor, de tu mano y en tu voluntad. Padre, ayúdanos a enfocarnos, Señor. Danos claridad, Señor Jesús, para poderte seguir sirviendo. Gracias te damos en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.